imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana. Gracias, Cherita, que me sirvió el café aquí en la oficina. Muchas gracias, Cher. Bienvenidos a Matices. A lo largo de la semana hemos tenido programas muy intensos. Y bueno, hoy no será la excepción, pero tiene otro matiz. Y les voy a decir cuál es el matiz que tiene hoy. Hoy regresamos dichosamente a nuestra relación con nuestro socio estratégico BN Vital, y ustedes saben que una vez al mes, en medio de esa relación estratégica, pues compartimos un programa que tiene que ver con el tema de las pensiones. Pero más allá de pensar en un contenido tradicionalmente patrocinado, que uno diga, no, hombre, van a pasar hora y media hablando de las ventajas de ser cliente de BN Vital, realmente yo tengo que agradecerles además muchísimo que estos programas sirven no solo para analizar en medio de la coyuntura muchas situaciones, sino para aclararle dudas a la gente. Y estamos en una coyuntura muy complicada, estamos en la peor crisis económica desde los 80, y que puede ser incluso, si nos aguantamos un ratito sin hacer nada, la peor crisis económica en la historia del país, sino porque el tema de las pensiones está en medio de la discusión pública en ese instante. Y hoy, por eso le agradezco a don Hermes Alvarado y a don Francisco Gamboa que nos acompañan. Los voy a presentar, aunque ustedes ya conocen a ambos. Don Hermes Alvarado es el gerente general de BN Vital. Don Hermes, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Pues un gusto de saludarlo y de saludar a la audiencia y de estar de nuevo por acá. Ya nos hacía falta esta ventana. ¿Verdad que sí? Pero cada año que firmamos otro año de relación, usted cambia de look. Mientras no cambie de criterio de pensamiento. Bueno, más vale. Sí, aquí estamos para servirte. Vale, bienvenido, Hermes. Y don Francisco Gamboa, que es el director de Relaciones Corporativas e Institucionales del Banco Nacional. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Randall. Siempre es un gusto estar acá en Matices y siempre es un gusto para nosotros como conglomerado financiero Banco Nacional, que lo componen el Banco Nacional propiamente, pero también algunas otras empresas subsidiarias que le brindan servicios financieros a los costarricenses, como lo son, empiezo por mencionar, por supuesto, a BN Vital, encabezada por don Hermes, como operadora de pensiones, y también las otras empresas BN Valores, BN Seguros y BN Fondos. Yo creo que en realidad nosotros siempre muy complacidos de compartir estos espacios, Randall, porque sin duda alguna una de las funciones de un conglomerado que es de orden financiero es propiciar educación financiera. Y yo creo que siempre cuando se está con don Hermes hablando de un tema que es de tanto interés para los costarricenses como son las pensiones, ¿verdad? Esa estabilidad, cuando las personas se retiren, esa estabilidad económica es un tema que debe preocupar y preocupa a la gran mayoría de personas, pero siempre que se conversa con don Hermes, más que hablar puntualmente o de manera publicitaria, digámoslo así, de los servicios que él brinda, don Hermes es un punto de referencia en este país en materia de lo que la gente ocupa saber en materia de pensiones. Así que muy contentos de estar acá, Randall. No, hombre, muchas gracias. De hecho, Francisco, yo te iba a preguntar, hablando del conglomerado, que nos explicaras antes de arrancar con el tema de fondo, este tema del conglomerado, porque la gente no lo sabe, pero además no tiene por qué saberlo, ¿verdad? Entonces, a veces piensa que cuando vos unís cualquier subsidiaria del Banco Nacional y yo, no sé, deposito la pensión complementaria a BN Vital, entonces que hay una gran bodega en algún lugar que solo dice Banco Nacional, ahí va toda la plata metida, y entonces, se puede hacer en la lectura general una confusión en momentos de crisis como esta, Francisco. Bueno, es muy importante aclarar eso. Efectivamente,
el conglomerado financiero Banco Nacional, digamos, su máxima autoridad es la Junta Directiva General, ¿verdad? Que es la Junta Directiva del banco. Pero el banco posee estas empresas, a su vez, digámoslo así, son empresas que pertenecen al Banco Nacional. Una presta servicios de administración de todo lo que tenga que ver con fondos de pensiones, que es BN Vital. Otra transa valores, ¿verdad? Valores de tipo accionario y demás, esa es BN Valores. Otra comercializa lo que tiene que ver con seguros, la corredora de seguros, y la otra es la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, la SAFI, ¿verdad? Que es BN Fondos, que tiene, digamos, ese otro giro de negocio. Las 4 empresas, yo quiero señalar acá, que es muy importante, tienen su propia junta directiva, ¿verdad? Y en esa, que es en la estructura de gobierno y administración, es la máxima autoridad de cada una de esas subsidiarias. En esa junta directiva que cada una de esas empresas subsidiarias tiene, hay miembros tanto de la Junta Directiva General del banco, como también miembros externos que llamamos, que no son de la Junta Directiva General, pero sí son miembros de la Junta Directiva de cada una de las subsidiarias. Y eso, digamos, desde un plano formal y de gobierno corporativo. Desde un plano operativo del día a día, nosotros como conglomerado lo que perseguimos es maximizar, digámoslo así, la eficiencia de los servicios que el conglomerado le presta a las personas, pudiendo prestarle todos los servicios de tipo financiero que las personas y las empresas requieren. Por eso es que pues tenemos a estas empresas, y obviamente hay entre más ligado esté una persona o una empresa a las distintas subsidiarias del banco, y incluyendo al banco, pues más oportunidades se le abren de facilitarse bastante, digámoslo así, la vida y la administración. Indudablemente. No sé si más o menos esa era sí. La descripción que perseguías que realizara sobre el conglomerado. No, está bien. De hecho, si necesitamos ampliar a lo largo del programa, lo podríamos hacer. Don Hermes, pero a mí siempre esto me resulta paradójico. Hace 7 años, cuando empezamos la relación comercial con BN Vital, recuerdo, la idea era posicionar el tema de las pensiones, porque nadie hablaba de esto. Así es. ¿Verdad? Y educar a la gente, y así empezó siéndose. Después de un momento empezó a ser tema nacional, y nosotros dos, representando a nuestras empresas, teníamos un camino adelantado con esto, pero después se vino la pandemia, y entonces empezó a ser el centro de la discusión en un montón de cosas, incluso cosas que la gente no tenía idea que existían. Es decir, el ROP, por ejemplo, que uno siempre oye nombrar el ROP, pero digamos, no sabía su función y cómo se administra. El FCL, que fue una de las primeras respuestas que se dio durante la pandemia, y también, por supuesto, los planes voluntarios, que supongo, no se lo he preguntado, pero la lógica me dice que también podrían haber sido la salvada de más de uno en este instante, don Hermes. Sí, correcto. A nosotros nos tocó abrir brecha, ¿verdad? En esta materia, convencidísimos, como señalaba Francisco, que había una responsabilidad y una necesidad de informar, de educar a la gente en materia de pensiones. Cuando a mí me invitan a distintos foros a hablar de este tema que me apasiona, siempre le pido al auditorio que me escucha, vea, póngase el sombrero de trabajador, póngase el sombrero de trabajadora, como si estuviera siendo contratado por primera vez en este momento, y que le van a hablar de pensiones, y por lo tanto usted tiene que salir conociendo bastante para que tenga seguridad de lo que le toca a futuro. Entonces, poniéndonos ese sombrero, pues sí, iniciamos hace alrededor de 7 años, ¿verdad? Y hemos venido buscando acompañar a la gente en esta materia, a asesorarla y a ir, digo yo, desterrando ignorancia natural en esta materia, ¿verdad? ¿Qué
¿cómo nos preparamos nosotros en BN Vital para esta situación que nos ha congojado en los últimos meses? Bueno, dichosamente, nada sucede al azar y desde hace unos 18, 17 meses, ya habíamos tenido acercamientos obligatorios con el plenario, con diputados, ante la posibilidad de hacer un retiro masivo y total del ROP. Eso nos permitió, además, también atender en el camino, en el mes de noviembre pasado, una también posibilidad de hacer un retiro masivo del Fondo de Capitalización Laboral. ¿Y por qué hago estas dos referencias? Porque esas dos situaciones se dieron antes de la pandemia. Y entonces por eso ahí yo digo que ahí está la mano de Dios invisible, preparando el terreno para tener los acercamientos con la parte política de toma de decisiones legislativas, y nos permitió, digamos, buscar un espacio para ser escuchados como BN Vital, como operadora. Luego ya propiamente se vino la declaratoria de emergencia sanitaria que hizo el gobierno, y dichosamente pudimos hacer mancuerna, en el buen sentido de la palabra, los diputados que tenían una mesa de trabajo para analizar el Fondo de Capitalización Laboral e incorporar dos nuevas causales, ¿verdad? Que al final se incorporaron, que era cuando se disminuía la jornada laboral o cuando se suspendía el contrato de trabajo. Esto nos permitió, digamos, trabajar muy aceleradamente, liderando esta mesa de trabajo desde el punto de vista técnico, y nos permitió sacar una ley, una modificación a la Ley de Protección al Trabajador, digamos, muy bien concebida, diseñada, estructurada, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de dotación de liquidez, como desde el punto de vista de regulación y supervisión, y desde el punto de vista, digamos, de respaldo político. Y así fue como salió esa modificación a la ley, que nos permitió atender muy rápidamente, la verdad, muy rápidamente, lo que hasta hoy tenemos ya cancelado a nivel de BN Vital, que le doy las cifras. Al 16 de septiembre, por ejemplo, BN Vital ha pagado 43.106 solicitudes del FCL. Eso significa una salida de dinero de 10.515 millones de colones. Todas las solicitudes de retiro que se hicieron en BN Vital se cancelaron al día siguiente de la solicitud realizada, y con la promesa máxima de temas 3, o sea, al tercer día de hacer la solicitud. Y con eso logramos, digamos, atender la necesidad inmediata de nuestros afiliados para precisamente cuando quedaron cesantes o suspendidos o reducidos en sus jornadas laborales. Así fue como nos preparamos desde el punto de vista de cara al servicio del afiliado. Pero es una situación compleja, don Hermes, porque, insisto, la gente no tiene por qué conocer los detalles, pero no es que don Hermes Alvarado ahí en la oficina tiene una caja fuerte con el FCL que damos todos, ¿verdad? Entonces de ahí nada más uno dice, vengo por mi FCL, usted abre, saque y de aquí está. Sino que es un juego más complicado donde ustedes van colocando nuestras platas, ¿verdad? La plata que nosotros aportamos al FCL, la van colocando, jugando con el riesgo y jugando con los plazos. Es decir, si usted sabe que el quinquenio de Randall es el otro año, entonces esa parte mía, más la parte de 1.000 más que vence el otro año, la coloca en un lugar con un riesgo moderado al año siguiente, sabiendo que le va a generar cierto rendimiento. Y después entendiendo que si pasa algo y usted tiene que salir corriendo a decirle a esa entidad en la que invirtió mi plata, decirle, ahí suave, es que la necesito de vuelta ya porque ya me van a venir a cobrar porque los diputados aprobaron que se lleven la plata. Lo que pasa normalmente en el mundo financiero es que le dicen, bueno, pero aquí está la multa por el adelanto de salirse, o el rendimiento es mucho menor al que ustedes habían proyectado. Es decir, es un juego de balances que no es tan fácil como que Hermes Alvarado tenga la plata ahí guardada. Y en eso sí entiendo que tuvieron una ayuda del destino o de Dios
en el acercamiento con los diputados y en la preparación para lo que podía ser, y esto fue un retiro masivo del FCL, don Hermes. Sí, correcto. Esto implica todo un trabajo de planificación. Desde el primer momento en que vimos que esta situación de riesgo de retiro se iba a presentar, pues nosotros manejamos ciertos niveles de liquidez normales, digamos, pero comenzamos a crear, digamos, una reserva de liquidez que nos permitiera atender adecuadamente. Es más, para que tengan una idea, nosotros tuvimos una reserva desde el momento en que salió la ley de 15,000 millones de colones. Y, repito, al 16 de septiembre ya hemos cancelado 10,515 millones. Es decir, que con la reserva que hicimos, sin perjudicar los rendimientos de los afiliados, sino que lo hicimos en forma ordenada, con recaudación de CICERE, sin tener que salir, como dice Randall, a vender títulos, valores y afectar, porque al vender títulos, valores en el mercado yo afecto el precio, no solo del título que yo vendí, sino que afecto a todos los tenedores de esos títulos que están en el sistema financiero. Entonces, había que tener un equilibrio muy sano, propio de la gestión de la cartera, del portafolio, de qué vender, en qué momento vender, para no afectar al sistema y ser, digamos, muy cautos en manejo, inclusive hasta el tipo de cambio, ¿verdad? Porque uno podía hasta vender títulos o convertir títulos en moneda extranjera y afectar el tipo de cambio. Tuvimos ese cuidado. Yo creo que eso que está diciendo don Hermes es muy importante, porque las decisiones usualmente en los distintos mercados financieros que toma el Banco Nacional por su tamaño y su preponderancia, son decisiones que afectan para bien, si son buenas decisiones, afectan la sostenibilidad, digámoslo así, del sistema, ¿verdad? Y por eso muchas de las decisiones que toma el banco y sus subsidiarias son altamente, llevan un trabajo de análisis muy profesional detrás. Este año, que ha sido para todos absolutamente atípico y ha sido un año muy duro para la economía del país y por ende para las finanzas públicas y todo lo que ya conocemos, pero este año que ha habido que cumplir con una serie de necesidades, a las organizaciones nos ha tocado ser lo suficientemente flexibles para poder dar alivio y tranquilidad, por ejemplo, a los que tienen créditos con nosotros, y no vamos a hablar a profundidad de eso, porque una vez don Alan Calderón y Randall y yo conversamos mucho de eso. Sí. Pero ciertamente, digamos, ha sido un año para redoblar esfuerzos, pero en el caso del banco, cada decisión debe tomarse con mucha prudencia ante todo, porque yo creo que es momento para recordarle a quienes nos escuchan, en el caso del Banco Nacional, y digamos como norma en el sistema financiero costarricense, 9 de cada 10 colones que están colocados en crédito, dado en créditos a las familias o a las empresas, son dineros que otras personas y otras empresas han venido a depositar al banco, depositando nuestra confianza, y solo un colón de cada 10 es, digámoslo así, perteneciente al patrimonio del banco. Entonces, eso yo creo que es muy importante que lo tengamos claro, porque digamos, mucha gente ha aplaudido, digámoslo así, la forma en la que el Banco Nacional ha hecho las prórrogas, por ejemplo, de los pagos de las mensualidades de los créditos, ¿verdad? Y luego extendimos una segunda etapa hasta diciembre, etcétera. Pero mucha gente ha dicho, pero ¿por qué no más? ¿Verdad? Siempre se dice, ¿y por qué no más? Pero sí, yo creo que es momento para decir que si en momentos ordinarios hay que ser responsables con los recursos de ceros que nosotros administramos, en momentos de crisis, hay que ser todavía más responsable. Así que yo creo que eso para poner las cosas y las acciones que el banco ha hecho en su justa dimensión, ¿verdad? Pero creo que era importante subrayar o hacer esa mención. No, indudablemente. De hecho, yo creo que eso, que a la hora de entender no solo a los bancos, sino a las entidades financieras, uno tiene que tener muy claro ese detalle que no es, digamos, tan ampliamente conocido. Y es que, por ejemplo, si yo aquí en la oficina me pongo un banquito chiquitico que se llama Rivera y Compañía,
se llama uno de los primeros bancos del país en Cartago. Y entonces mis compañeros aquí en la redacción me dan la plata, un porcentaje de su plata para que se las guarde mes a mes, ¿verdad? Resulta que yo les digo, sí, pero es que no solo se las quiero guardar, no solo las quiero guardar aquí, sino quiero hacer que crezcan un poquito. Y entonces me dicen, ¿cómo vas a hacer? Bueno, es que hay otra gente aquí en el edificio que necesita préstamos, entonces yo le presto de la plata que usted me dio, le presto a ellos, a esos otros, y me dicen, sí, suave, Randall, pero asegúrate que te paguen, ¿verdad? Porque, si no estás poniendo en riesgo mi plata. No, además, para que ustedes entiendan que yo me juego el chance, yo pongo también mi parte. Ahí está, somos 10 compañeros, pongo una décima parte y cada uno pone una décima y empiezo a prestarle a la gente, preocupándome cuándo les voy a cobrar, no porque yo sea un tacaño, sino porque es la plata de ellos que yo estoy prestando. En el caso ese es el caso del banco, y así funcionan los bancos. Y en el caso de don Hermes, es decir, yo agarro esta plata y empiezo a ver dónde se la invierto para que le genere rendimientos a largo plazo, ¿verdad? Que al final, don Hermes, tal vez usted me ayuda con esa estadística, al final, cuando yo me pensiono en un ciclo laboral normal, ¿cuánto de mi ROP o de mi pensión complementaria es realmente un aporte mío y cuánto es lo que usted, disculpe que lo personalice, me ganó haciendo esas inversiones? Sí, la riqueza acumulada para una pensión tiene el comportamiento de 80-20, es decir... ¿80-20? 80-20, sí. El 20% al final, del 100% de lo que se acumula para pensionarse, en estos regímenes que administramos las operadoras de pensiones es 20% de aportes y el 80% es de rendimiento generado. Por eso es que es muy importante lo que señalaba Francisco, en el sentido de que uno debe ser muy responsable. Es decir, a nivel bancario tiene que ser muy responsable porque hay intermediación financiera, pero en el caso de las operadoras debemos de ser de veras que muy buenos padres de familia, porque son dineros con varias características que no tienen otros. Por ejemplo, son dineros que obligatoriamente yo como asalariado tengo que aportar. Aporto una parte el patrono, aporto una parte yo, pero al final es obligatorio. Entonces, al ser obligatorio, los mecanismos de control, los mecanismos de gestión de riesgo, los mecanismos de obtener la mayor rentabilidad, pero con el menor riesgo, etcétera, deben ser tan cuidadosamente gestionados, administrados, porque de nosotros mes a mes, si no antes, tenemos que rendirle cuenta a todos los afiliados. Y en nuestro caso son más de 400,000, ¿verdad? ¿Y por qué cada mes? Al menos, porque cada mes nosotros suministramos un estado de cuenta. Sí. Y lo otro que es muy importante es que la regulación que hay en los mercados financieros, por ejemplo, los entes reguladores que a los bancos nos regula la SUGEF y su normativa, y a las operadoras de pensiones la SUPEN y su normativa, para que haya prudencia en el manejo de esos recursos. Hay algo que es importante también que tengan claro los costarricenses, don Randall, y es el tema de que la misma regulación la que aplica en ese sentido para la banca estatal que para la banca privada. Igual, la misma regulación que la SUPEN le pide al Banco Nacional es la misma, no es ni más ni menos que la que le pide también a las operadoras de pensiones que no son Benevital, digamos las operadoras de pensiones del sector privado. Entonces, por eso, eso es importante recalcar, porque a veces en algunas partes tal vez de los imaginarios colectivos que se van construyendo, a veces se piensa que ya sea el banco como Banco Nacional o la operadora de pensiones del banco, Benevital, la gente se imagina que pueden dar, digámoslo así, beneficios extraordinarios solo por ser de naturaleza pública, cuando en realidad es tan importante que nosotros seamos prudentes con la plata de quienes nos ha confiado, a como lo es, debe ser también prudente la iniciativa privada. Entonces, creo que eso es importante, Randall. Claro, y ustedes tienen, Francisco, una ventaja que es innegable. Si en este instante yo me voy a la Plaza de la Cultura y entonces estoy yo ahí en la Plaza de la Cultura y está Francisco y está don Hermes, pero además ahí está, no sé, Bolaños, Cristian Bolaños, el jugador del Saprissa, y Marcel Hernández,
y usted ve que empieza a llover de un solo leñazo, ¿verdad? Todos saldremos corriendo porque ninguno andará paraguas, ok. Pero estoy seguro que Cristian Bolaños y Marcel llegarán primero a taparse, después lo harán ustedes dos y de último yo. ¿Y por qué lo digo? Por la condición física, ok. ¿A qué quiero reflejar con esto? El tamaño del banco y de su conglomerado, Francisco, y creo que es innegable, les permite, digamos, no hacer regalos, sino les permite manejar la situación, digamos, de una forma más sencilla. Voy a poner el ejemplo. Si yo me pongo en ese banquito que hice ahora, Rivera y compañía y operadora de pensiones también, para que sepan que le puse competencia a Hermes, y entonces guardo esto aquí, pero tengo 10 afiliados nada más, y un día me llega un choque externo, me da COVID y no puedo venir a la oficina a negociar esto. De ahí, digo, para mí es muy difícil empezar con medidas alternas. Si yo fuera un banco, el tamaño del conglomerado del Banco Nacional, pues es mucho más fácil, digamos, manejar eso. Y yo creo que hay que reconocerlo, Francisco. Sí, en un sentido, digamos, ese tamaño es el que nos permite a nosotros, esa escala, es la que nos permite a nosotros tomar una serie de medidas, ¿verdad? Pero ello no quita también ese mérito, digámoslo así, que existe en poder ver cómo se lleva, como lo dije anteriormente, tranquilidad y alivio en momentos de congoja a los clientes del banco y de las subsidiarias del banco. Y digamos que ahí quisiera contarle, Randall, algo muy puntual, porque yo sé que los radioescuchas sobre todo quieren oír a don Hermes y aprender de don Hermes, pero quería de manera muy puntual decirle que en un estudio que hizo y que dio a conocer el mes anterior la Contraloría General de la República, le otorgó al conglomerado financiero Banco Nacional el honor de ser la única entre 90 instituciones que evaluó la Contraloría a la que le dio categoría de óptimo, de manejo óptimo en cuanto a la continuidad de seguir prestando los servicios de buena manera en medio de la pandemia. Y eso realmente creo que retrata de muy buena manera, nos hace primero que todo estar muy satisfechos. No nos satisface ser los únicos que están en nivel óptimo. Quisiéramos que más bien, ojalá todas las entidades analizadas estuvieran en nivel óptimo. Pero lo que sí nos hace estar satisfechos es haber obtenido esa calificación destacada. Y de nuevo, eso habla mucho de que a pesar, porque a veces ese tamaño que usted dice, don Randall, a veces es enemigo. Si bien es cierto, permite hacer muchas cosas, pero también a veces se puede volver en enemigo del movimiento ágil. Claro. Y nosotros en esta coyuntura hemos tenido un movimiento ágil y eso creo que es importante destacarlo. No, indudablemente. Don Hermes, si yo llego, usted sabe que yo adoro las metáforas. Si yo llego a la mesa aquí que tenemos en la sala de redacción y veo 5 helados vamos a ver, algo que no sea tan rico para mí, así que mucha gente los helados de proteínas, veo 5 helados de proteína, ¿verdad? Y veo en el centro un sundae espectacular con maní y todo lo que tiene, se vuelve ese el más tentador. Es decir, si a mí me toca escoger primero, jure lo que escojo ese. Ok, las platas de las operadoras de pensiones son ese sundae en medio de la mesa general de medidas. ¿A qué me refiero? Cuando un gobierno tiene problemas, cuando tenemos un shock externo, y entonces uno dice, vamos a ver qué opciones hay. Subir los impuestos, helado de proteínas. Despedir empleados públicos, helado de proteínas. Disminuir gasto, helado de proteínas. Poner tasa Tobin, helado de proteínas. Agarrar la plata de los fondos de pensión, sundae. Ustedes son el elemento más tentador, primero porque tienen mucha plata administrada, digamos, ya después del 2001, sino porque están en el país, porque están al alcance y porque no es plata que Randall va a ocupar mañana, sino porque existe la lectura general de que son platas guardadas a 30 años. Entonces se convierte usted en quien está sentado en la cabeza del dinero más tentador que hay en momentos de crisis, don Hermes.
Sí, efectivamente hemos experimentado eso en varias oportunidades, ¿verdad?, en los últimos años. Uh-huh. Y efectivamente sí, nos hemos tornado, digamos, como le digo yo a mi gente, demasiado sexys en nuestros productos, ¿verdad? Nuestro producto estrella, que es el régimen obligatorio de pensiones. Pero aquí quizás hemos procurado defender este segundo pilar de pensiones, porque a pesar de que dentro del discurso que se ha esbozado de las diferentes voces que piden el ROP, los fondos del ROP, estos recursos, sin haber llegado a ser maduros todavía, ya están otorgando pensiones importantes. Y quizás de las lecciones aprendidas en estos 20 años del régimen de capitalización individual es que hay que incorporar o hay que mejorar el ROP cuando se entregue en forma de pensión y más bien eliminar distorsiones de a quién entrego y a quién no. Esto debería ser un sistema que fije un mínimo de pensión para todo el mundo y de ahí en adelante todos pueden disfrutar de un pago mensual como renta periódica. ¿Y por qué debe ser así? Porque desde el inicio se concibió como un régimen complementario. Nunca se concibió como un régimen sustituto al IBM o al magisterio o al Poder Judicial. Y como régimen complementario hay que entender que esto no pretende llegar al 100% de la pensión del IBM, sino como un adicional que permita mantener en la medida de lo posible el estatus de vida, la calidad de vida del pensionado, ¿verdad?, cuando ya alcance su jubilación. Claro, y lo han sabido defender, pero tendrá que reconocerme usted que es muy difícil. Es decir, cuando usted vive una situación de complicaciones económicas como país, y entonces usted está ahí sentado en la oficina y alguien le dice, mira, un diputado acaba de tener la idea de entreguen la plata al ROP. Digo, ¿quién va a decir que no? Si usted me llama y me dice ahora, Randall, que yo tengo el ROP en Benevital, usted me llama y me dice, mira, ¿querés la plata del ROP? Y sí, por supuesto que sí. Eso demuestra por qué el aporte tiene que ser obligatorio. Porque si no, a esta altura de 6 meses de pandemia, ya todos nos íbamos, digo, todos no, porque iba a brincar alguien que me diga, no, yo sí administro bien. Bueno, la mayoría, excepto usted, que se sintió aludido, estaríamos sin ROP, porque entonces sería lo primero que hubiéramos sacrificado, pero igual fue con el FCL, que es otro concepto y que está planificado para otra cosa. Pero es decir, en cualquier situación vuelven a ver a las operadoras, don Hermes. Sí, efectivamente ha sido así. Sí, yo le puedo decir que he aprendido mucho de contacto y manejo legislativo o político, cosa que no es no estaba preparado para esto, pero el curso intensivo que he llevado en el último año y medio me ha permitido tener claro que cuando a una comisión legislativa o a un diputado se le dan los argumentos técnicos sustentados, fundamentados, por lo menos le tiene el ímpetu, digamos, populista, para ponerlo en términos muy sencillos, de entregar estos dineros, porque es jugar con el futuro de la gente. Vean qué interesante, ahora que usted tocaba, Randall, un tema respecto del FCL, y tengo que decirlo públicamente. ¿Cuánto nos hubiera servido los recursos del Fondo de Capitalización Laboral para lo que realmente fue concebido cuando yo quedo cesante de mi trabajo? ¿Cuánto nos hubiera servido el no haber retirado, no haber permitido que la ley, el retiro quinquenal de esos recursos? Es decir, vea que en abril próximo se va a dar lo que denominamos el cuarto quinquenio, es la cuarta entrega masiva del FCL. Pero ¿qué es lo que sucede? Como retiramos en el primero, retiramos en el segundo, retiramos en el tercer quinquenio, cuando realmente lo necesitábamos en esta pandemia, estas casi a nivel de toda la industria son casi 300,000 personas al 16 de septiembre
Cuando realmente lo necesitábamos, ya no lo teníamos. Solo teníamos el marginal del último quinquenio. Así es. Entonces, mi mensaje es, bueno, debemos utilizar los productos para lo que realmente fueron concebidos. El Fondo de Capitalización Laboral se concibió, entre comillas, como un seguro de desempleo desde su origen. Bendita la hora en que se creó, nos ha permitido ayudar a estas casi, en el caso de BN Vital, 43,200 personas, pero nos hizo falta tal vez no haber retirado los quinquenios masivos anteriores, porque en este momento sí hubiera permitido ayudar muchísimo en esta crisis sanitaria. Bueno, tal vez nos deje como una lección de vida. Le voy a decir una de las cosas que yo más repetí durante los primeros meses de pensión. Cuando se vino el retiro del FCL, ¿verdad? Mucha gente llamaba aquí y decía, yo soy trabajador independiente y quiero ir a retirar el FCL. Y entonces yo decía, ¿se acuerdan? Hace 7 años cuando empezamos esto, y decíamos, ojo que los trabajadores independientes son los que más urgen que hagan un plan voluntario de pensión, que viene siendo el ROP, pero en momentos de emergencia podría servirles como FCL también, para que tengan esa plata, porque ustedes no tienen FCL. Y yo creo que una de las pocas fallas, la verdad, que tiene la Ley de Protección al Trabajador, que cambió la historia de este país en respecto a las pensiones, una de las pocas fallas es esa, digamos, que no previó una estructura similar de FCL para trabajadores independientes. Entonces, al inicio de la pandemia, muchos nos beneficiamos asalariados con el retiro del FCL, pero no pudieron hacerlo los trabajadores independientes, don Hermes. Sí, efectivamente. Esa es una situación que hay que clarificar, ¿verdad? El Fondo de Capitalización Laboral es al igual que el ROP, para los asalariados. En el caso de los trabajadores independientes, pues en este momento el plan que se les puede ofrecer y que además genera muy buenos rendimientos y tiene muy buena acogida es precisamente el plan de pensión voluntaria, porque usted ahorra durante un lapso parecido al quinquenio que mencionábamos hace un rato, durante 66 aportes mensuales, ¿verdad? Que son 5 años y medio, y a partir de allí, si usted requiere retirar, lo puede hacer hasta parcialmente, hasta por un 30% del saldo que tenga en su cuenta, o bien, si se representa alguna situación, puede ser un retiro total. Pero efectivamente el producto que se le puede ofrecer a ciegas es precisamente a los trabajadores independientes, es un plan de pensión voluntaria. Don Hermes, la gente sigue pensando que en ese momento está en discusión la entrega masiva del ROP. Y de hecho, esta semana que Catherine Campos estuvo con nosotros el miércoles, la semana pasada que estuvo Catherine también, la antepasada que estuvo Vanessa y José también, una de las preguntas recurrentes es que nos den ya se va a aprobar el ROP masivo. Y yo quisiera aclararle a la gente que la entrega esa masiva del ROP, a mí, por ejemplo, eso no se está discutiendo en este momento. Lo que se está discutiendo es la entrega diferenciada del ROP una vez que usted se pensiona. Sí, es correcto. Es importante dentro de esta labor de actualización y educación abordar varios temas de lo que se está discutiendo a nivel de la Asamblea Legislativa. Yo quiero decir que como lección aprendida y capitalizando la experiencia que tuvimos con la mesa de trabajo de diputados en todo el mes de marzo para que saliera un ajuste de la Ley de Protección al Trabajador para incorporar 2 nuevas causales de retiro del FCL, repito, capitalizando esa experiencia, pues en la oportunidad que se dio para reiniciar las discusiones sobre la entrega del ROP, de los recursos del ROP, los diputados, que era otra mesa de trabajo, era la Comisión de Asuntos Hacendarios, nos pidieron espacio para ser escuchados. O sea, de alguna manera, BN Vital y el resto de las operadoras nos ganamos el espacio y diríamos
el liderazgo técnico de concientizar sobre los riesgos de entregar en forma masiva los recursos del ROP. Se dio la llegada a la superintendencia de doña Rocío Aguilar y en forma conjunta trabajamos para dejar bien claro cuáles eran esos riesgos a nivel de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y de allí salió un proyecto de ley donde digamos se mantiene la protección al afiliado en materia de mantener el segundo pilar de pensión complementaria, pero además preserva el principio de que el ROP es un fondo de pensión. Eso es para mí de lo más fundamental que hay en este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque no es un ahorro normal y corriente, es un ahorro que tiene un objetivo único desde el primer momento que yo deposito el primer colón. Es un ahorro para una pensión, y no es cualquier pensión, es para una pensión complementaria. Y por eso lo complementario sigue a lo básico. En el momento que cuando yo puedo obtener los recursos del ROP, cuando yo me pensione por el régimen de invalidez y muerte. Así es el tema de la complementariedad. Y efectivamente este proyecto de ley o texto sustitutivo, que se le ha denominado, incorpora varias, digamos, otros mecanismos de retiro, pero en forma de renta, que es muy importante tal vez compartir con los oyentes. En primer lugar, incluye una renta anual para los actuales pensionados. Entonces, para los actuales pensionados que han venido, digamos, buscando ese retiro del ROP, se les da la posibilidad de que todos aquellos que alcancen la condición de pensionado, que ya la tengan o que alcancen la condición de pensionado al 31 de diciembre de este año 2020, podrán optar al momento de pensionarse por una de estas dos alternativas. La primera, solicitar el pago de una mensualidad, de acuerdo con las rentas que ofrecen las operadoras, durante 30 meses, ¿verdad?, hasta agotar el saldo acumulado en el ROP. Entonces, nos garantizamos que por lo menos esas personas van a poder retirar su saldo en cuotas mucho más altas de las rentas que están recibiendo en los próximos 30 meses, ¿verdad? Y la otra posibilidad que se le da a los pensionados que estén actualmente con esa condición o la alcancen al 31 de diciembre de este año, podrán optar por un plan de beneficios ofrecidos por la operadora, llámese renta permanente, retiro programado, pero además podrá solicitar un retiro acelerado de los recursos acumulados y de acuerdo con estas reglas. Randall, la primera, y para ir educando en materia de plazos. En el momento en que salga promulgada esta ley, el afiliado puede llegar a personarse a la operadora a la que pertenece y hacer la solicitud. En ese momento la operadora dispone de 60 días para otorgar el monto de la pensión. A los 60 días, entonces, si se acoge a esta segunda alternativa, podrá retirar a los 60 días un 25% del saldo de la cuenta. Y de ahí en adelante, gozar de una renta mensual. Cuando pasen 9 meses, se le otorgará otro 25% del saldo de la cuenta de ese momento. Y de ahí en adelante seguirá gozando de la renta mensual. A los siguientes 9 meses, valga decir, desde el primer retiro, 18 meses, podrá retirar otro 25%, seguir disfrutando durante los siguientes 9 meses la renta mensual que le otorga la operadora, y al finalizar los últimos 9 meses acumulados, es decir, al mes 27, retirará el saldo que tenga en la cuenta. Esa es la forma que se ideó para que no hayan retiros masivos, sino que hayan retiros periódicos, respetando de alguna manera la naturaleza de pensión de estos fondos, y de esa forma los pensionados podrían gozar de un monto de pensión mucho más alto. Hay otras dos rentas que se incluyen en este proyecto de ley, pero que están incluidas a nivel de transitorios, a nivel de un transitorio. Así como dijimos que los pensionados actuales y los que se pensionen hasta el 31 de diciembre próximo
retiran de la manera que acabo de explicar, bueno, ¿qué va a pasar con los que alcancen la condición de pensionado a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030? Durante esos 9 meses, todos los que nos pensionemos, porque yo entro en esa camada, todos los que nos pensionemos en ese lapso, podremos retirar los fondos acumulados en nuestras cuentas individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas que usted aportó en el régimen. Me explico. Y voy a poner mi caso, yo no tengo problema con eso. Si no cambian las reglas del juego del régimen de invalidez, vejez y muerte, yo tendría el derecho a pensionarme en abril del 2023. En abril del 2023, yo habré participado con aportes mensuales en el ROP en forma acumulada, lo hice durante 22 años. Entonces, en el momento que yo me pensione, me van a hacer el cálculo de una pensión mensual de tal manera que durante los siguientes 22 años yo retire la totalidad de mi cuenta individual del ROP. Eso es lo que esta renta está incluida en el transitorio y se le denomina de esa forma una renta temporal. Ahora, interesante, una de las críticas que se le hacían originalmente a la entrega del ROP es que decían, vean, es que a mí me dan esta renta a pagos de polaco. Y eso suena muy, muy, muy duro, muy grueso. Bueno, para solventar ese señalamiento, el proyecto de ley incorpora que en aquellos casos en que el monto de pensión sea menor a un 20% de la pensión mínima del IBM, y hoy por hoy el 20% de la pensión mínima del IBM anda alrededor de 27.400 colones, es decir, si el monto de pensión es menor a 27.400 hoy, la pensión que le dará a la operadora con recursos del ROP será precisamente ese monto, 27.400, durante los años en que se agote el saldo de la cuenta individual. Me parece que con esto se subsana una de las aparentes debilidades que tenía el ROP anteriormente. Don Hermes, disculpe que lo agarre como consultor, pero es que aquí un buen amigo me pregunta, y me llamó la atención porque podría aplicar para muchas personas, don Mauricio. Dice que él se pensiona la otra semana y que él tiene la duda de si los rebajos que le han hecho durante los últimos 6 meses, porque tiene el salario recortado, le afecta la liquidación de la empresa y el cálculo de la pensión. ¿Y qué pasa si don Mauricio se pensiona la otra semana? Si puede retirar todo el ROP, ¿ok? O si entra alguna de los escenarios que usted nos ha planteado. Entraría, vamos a ver, hoy por hoy, si cuando él se pensione no ha salido promulgada esta ley, entonces rigen las reglas que están hoy. ¿Y cuáles son las reglas que están hoy? Don Mauricio tendría que solicitarle al régimen al que participa, supongo que es el IBM, la certificación de cuánto es el monto que le va a pagar la caja de pensión básica, ¿verdad? De la pensión que le otorga. Con esa certificación se apersona a la operadora y la operadora hoy, con las reglas de hoy, tiene que hacerle un cálculo. ¿Y en qué consiste ese cálculo? Es el mismo cálculo que realizan las 6 operadoras. Entonces, BN Vital o cualquier otra operadora le va a hacer el cálculo de acuerdo con parámetros preestablecidos por la Superintendencia de Pensiones y es un cálculo actuarial de acuerdo con ciertos parámetros. Y si el monto que da ese cálculo es menor al 10% del monto que le va a pagar la caja por el IBM, usted, don Mauricio, se puede llevar el dinero en un solo tracto. Pero si ese monto que le realiza su operadora supera el 10% del monto de pensión que le va a pagar la caja, ahí sí usted, don Mauricio, va a tener que escoger un plan de beneficio que le otorga
que le ofrecemos las operadoras de pensiones. Esas son las reglas actuales. Una vez que pase la ley, usted podría, como se está pensionando antes del 31 de diciembre del 2020, podría optar por las dos alternativas que expliqué hace un ratito, ¿verdad? O solicitar el pago de una mensualidad durante 30 meses o escoger una renta que le ofrece la operadora y cada 9 meses la operadora le dará un 25% de su saldo hasta terminar de entregar el 100% del dinero en el mes 27. Pero entonces, para que le aplique esta segunda opción, aunque se pensione la otra semana, podría aguantarse a que entre a regir para pedir el ROP, don Hermes. Sí, pero de nuevo, puede, con las reglas de hoy. Bueno, con las reglas de hoy, si se la dan, si es menor al 10%, se la lleva de un solo golpe. Se le lleva de un solo Pero si no, podría esperarse un toquecito. Sí, correcto. A ver si entran a regir rápido. Sí, dejar el ROP para ver en qué condiciones sale el proyecto de ley y luego entonces escoger alguna de estas alternativas. Francisco, yo te quería preguntar a vos porque ayer leí un artículo que me pareció súper interesante en el diario La Nación de Edgar Robles, el ex superintendente de pensiones. Además a mí, don Edgar siempre me pareció un hombre brillante. Y él analizaba dentro de la propuesta del gobierno de la República al Fondo Monetario Internacional la tasa Tobin, que no es la tasa Tobin, pero bueno, el impuesto a las transacciones bancarias, cómo podría afectar las tasas de interés y las negociaciones bursátiles. Y justamente pone el Banco Nacional de ejemplo. Y entonces dice, si el Banco Nacional paga una tasa de interés del 0,25% anual en un CDP, en un certificado de depósito a plazo en dólares, a menos de 2 meses, esa tasa es bruta, pues al ahorrante se le va a retener un impuesto sobre la renta del 15%, por lo que la tasa real neta sería 1,2125 al año. El impuesto a las transferencias es 0,30. Cuando el ahorro de su ahorro, cuando se transfiere el dinero al Banco Nacional y luego el Banco Nacional debe pagar otro 0,30 cuando venza el plazo del certificado de depósito a plazo. Al ahorrante le pagarían en esos 2 meses 0,017% de interés sobre su inversión, pero tendría que entregarle al fisco un 0,3% de eso. Es decir, queda debiendo 17 veces lo que ganó en interés. No sé si me expliqué bien leyendo el ejemplo de don Edgar, si no yo puedo poner otro, Francisco, pero a mí es que me parece gravísimo, digamos, este tema de las tasas de transferencia que en otros países, las transferencias bancarias como tal, o las bursátiles y las destinadas al banco, como el CDP, están exoneradas. Francisco, tenés el micrófono silenciado. Efectivamente, Randall, siempre que se plantea algún tipo de impuesto, veamos, y en este planteamiento que todos conocimos la semana anterior, donde venía esos impuestos, efectivamente un impuesto de ese tipo conlleva, como lo hacen todos los impuestos, un encarecimiento, ¿verdad?, de todo tipo de transacciones bancarias y financieras. Esperamos, digamos, que la propuesta evolucione a un punto tal que sea una propuesta que al final tenga ciertas características que no vaya en contra, por supuesto, de la bancarización de la población, en contra del uso de canales digitales por parte de la población, en contra de la trazabilidad y en contra de varias cosas, ¿verdad? Yo creo que sin duda alguna nosotros, a pesar de que ante todo somos muy respetuosos de lo que finalmente vayan a decidir los señores y las señoras diputadas, pues siempre cumplimos con esa labor de dar nuestra opinión desde el ámbito técnico especializado bancario. Pero siendo muy claros, al pan y al vino, ¿sí les afecta a ustedes y a los ahorrantes? Bueno, sí, Randall, todos los impuestos afectan evidentemente
los rendimientos relativos de las distintas actividades. Claro, pero es que Francisco, perdón mi dramatismo, pero es que no solo afecta no solo afecta al rendimiento, es que pareciera que no tienen idea de cómo funciona. Si yo agarro ese ejemplo que te di del certificado de depósito a plazo, significa que el retorno de mi inversión, si yo voy mañana a comprar un CDP en el Banco Nacional, después de que pase esto, si pasa como el gobierno lo quiera, el retorno es menos 3.3. Bueno, ¿Quién carajos va a ir a comprar un certificado de depósito a plazo para deber plata al final? Bueno, digamos casualmente, Randall, es nuestra función y nuestro aporte, dar nuestra opinión y advertir que, por ejemplo, bajo ciertas características, este es un impuesto como ha sucedido en otros países de donde hay evidencia empírica, que puede ser un camino hacia un lugar que no queremos ir, que es el de la desbancarización, ¿verdad? Y el de retroceder en materia de inclusión financiera, y retroceder en materia de la adquisición por parte de la gente de servicios financieros. O sea, a la pregunta concreta, ¿puede darse ciertas condiciones de un impuesto de este tipo que mueva un poco a la gente o aleje un poquito a la gente del sistema financiero? Pues sí, y yo creo que aquí lo que va a ser importante, con la urgencia que el tema requiere, va a ser pues un acuerdo para que este impuesto tenga ciertas características y ciertas salvaguardias y ciertas excepciones que eviten situaciones como las que por usted acaban de ser descritas. Si el banco tuviera el puesto de canciller, serías vos, porque la diplomacia te sale por todo lado. Francisco. Bueno, creo que, bueno, cuando uno le corresponde representar, en este caso al Banco Nacional, pues creo que debe por supuesto ser, no, yo no diría que diplomático, Randall, sino que evidentemente dar los criterios desde donde nos corresponde, ¿verdad? Y hay materias en las que nosotros como banco no tenemos injerencia. Nosotros, por ejemplo, no redactamos un proyecto de ley, ni lo aprobamos, ni lo analizamos. Yo te entiendo. Lo que me hace gracia es que yo digo, ¿quién carajos va a ir a comprar un CDP con esa ley? Vos decís, bueno, bajo ciertas circunstancias, en ciertos intereses, con impuestos de este tipo, a eso porque finalmente me contestaste, pero por supuesto que lo hiciste desde el lugar que ocupás, pero creo que don Hermes quería participar. Sí, en esta materia, nosotros a nivel de BN Vital ya hicimos nuestros números y en escenarios muy preliminares que hay que afinar, ¿verdad? Efectivamente determinamos que hay una amenaza al sistema de pensiones complementario. ¿Y por qué lo podemos asegurar de esta forma? Bueno, no solo por la cuantificación que hicimos, sino porque ya logramos constatar que esto podría generar rendimientos negativos, como señala don Edgar en su artículo, pero rendimientos negativos ya ahora en las cuentas individuales de los afiliados. ¿Eso qué significa? Que el monto de futuro de una pensión va a disminuir, porque recordemos que aquí el pago de la pensión futura va a depender de la riqueza que cada afiliado acumule en su cuenta individual. Y dejar bien claro que entonces el fondo va a dejar de crecer producto de este impuesto a las operaciones, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros recibimos dineros del CICERE, dineros que probablemente ya vengan disminuidos, ¿verdad? Ingresa menos dinero a la cuenta individual de los afiliados. Cada vez que compramos un título, cada vez que vendamos un título, cada vez que le depositemos un pago a los afiliados, todo eso va a ir disminuyendo. Pero también, don Hermes, disculpe que lo interrumpa, pero también en la dinámica de cómo se mueve el mercado bursátil, es decir, claro, ustedes salen al mercado, ¿verdad? Todos los días se transa, porque, digo, esa es la dinámica del mercado. Entonces,
Si usted digo, Benevital todos los días transa sus acciones, ¿verdad? Para intentar moverlas y tener el mejor rendimiento, va a tener que pagar al final 365 veces por los días del año el 0.3% si hizo una sola transacción en lo bursátil. Es decir, finalmente el rendimiento de esas inversiones se va a ver enormemente afectado. Por eso es que cuando la administración pública nos dice que es un impuesto chiquitico, sí, es chiquitico nominalmente, pero cuando usted sale al mercado bursátil se hizo enorme. Por eso, en todos los países donde se ha aplicado en América Latina, Colombia, en Perú, incluso en Argentina, que lo hizo pésimo, pero salvo esa parte, las operaciones bursátiles estaban resguardadas. Es correcto. Aquí puede ser muy pequeño el porcentaje de imposición, pero hay que multiplicarlo N veces por todas las transacciones que se realizan. Y hablo de la industria en la que estoy, que es el manejo al final de títulos, valores y transacciones o transferencias bancarias para hacerle pago a los afiliados, correcto. Sí, que de hecho, vamos a ver, esta es la cara de las amenazas que se están planteando, y las amenazas son muchísimo más complicadas, digo, y entendamos amenazas desde el término político, pero son muchísimo más complicadas cuando al mismo tiempo, ¿verdad? En el caso de Benevital ha propiciado y propició que las solicitudes de FCL a las 24 horas se estuvieran recogiendo. ¿Okay? Sí, es correcto. Y el banco propiciando que aún en una situación tan complicada siga colocando, Francisco, dinero en el sector productivo como si no hubiera pandemia del lado de ustedes, como si se hubiera pandemia de parte de los clientes. Sí, efectivamente. Dimos a conocer en las horas recientes que desde que se lanzó el programa Juntos al Amanecer, que fue el programa con el cual el banco dijo al sector productivo de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que disponía de cierta cantidad de recursos para capital de trabajo, que para que la gente comprenda bien, es lo que las empresas necesitan para seguir operando y seguir cumpliendo con sus obligaciones semanales, quincenales, mensuales, aun cuando los ingresos están parcialmente o totalmente detenidos, pero digámoslo así, que son empresas que les estaba yendo bien antes del COVID. Hemos colocado en estos 4 meses y medio, un poquito menos de 4 meses y medio desde que se lanzó el programa, la cifra de 103.000 millones de colones en 3.600 créditos distintos. Eso estamos hablando, Randall. Primero, un monto promedio por crédito de alrededor de 29 millones, pero además estamos hablando, para poner las cosas en su justa dimensión, de 1.160 millones diarios colocados. O sea, esa es la realidad de la necesidad de este país, de las empresas de este país, y detrás de eso la intención que hay obviamente es proteger el empleo. O sea, todo lo que una institución como el Banco Nacional puedan hacer para tratar de que no crezca más o hasta de revertir el desempleo que agobia al país en esta situación, creo que ahí debemos estar. Y en ese sentido, ahí hemos estado, porque definitivamente estos recursos lo que buscan es revertir eso. Y han accesado a estos recursos, a estos 103.000 millones de colones, repito, 1.160 millones de colones diarios, los distintos sectores, ¿verdad? Comercio, industria, turismo, servicios, agricultura, ganadería. Sí, a mí realmente, de hecho, cada vez que hablo de este tema, recuerdo a Rubén Acón, el presidente de la Cámara de Turismo, que al puro inicio de la pandemia me decía, estamos en conversaciones con el Banco Nacional, porque realmente la situación es muy, muy, muy compleja, y porque los bancos y las entidades financieras como Benevital juegan un papel indudablemente importantísimo en medio de esta situación. Son las 3:13. Permítanme ir a la pausa, por favor, y regresamos en un ratito. Le doy un minuto de cierre a cada uno y a su vez aprovechamos para que escojan la canción. Así es que son las 3:13. Vamos a la pausa
y volvemos. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 20 minutos. Gracias por estar con nosotros. A don Hermes Alvarado, yo lo interrumpí ahora porque le faltó explicar la última forma o modalidad de retiro del ROP, don Hermes. Sí, es que ya explicamos cómo pueden retirarlo los que se pensionen de aquí al 31 de diciembre del 2020. ¿Cómo pueden retirar los que se pensionen entre el 1 de enero del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030? Pero ¿qué va a pasar a partir del 19 de enero, desde febrero del 2030 en adelante para los que se pensionan? Bueno, para esas personas va a quedar la renta permanente, la renta programada, y se está incorporando una nueva renta, una nueva modalidad de pensión, que le llaman renta temporal calculada hasta la expectativa de vida de la persona. ¿Qué significa esto? Consiste en el retiro de un monto mensual que se calcula al dividir el capital disponible en el ROP entre el periodo comprendido entre la fecha de inicio de la jubilación y la expectativa de vida al momento de pensionarse. Entonces, un ejemplo, si hoy si el 19 de febrero del 2030 se pensiona un hombre, ¿verdad?, un varón, allí se le calcula el monto de la pensión de acuerdo con la expectativa de vida que tenga esa persona en ese momento. Claro, pero ese tema es muy importante en ese momento, porque la mayoría de la gente diría en este instante, bueno, la expectativa de vida en Costa Rica es de 80 años, 79 años. Para un varón, 78. Ok, claro, pero esa es al momento de nacer. La expectativa de vida cambia conforme usted va ganando edad, es decir, cuando tiene 65 tiene una expectativa de vida mayor que cuando nació. Sí, es correcto. Lo que incorpora de novedoso esta nueva modalidad de retiro es que se calcula de acuerdo con la expectativa de vida al momento de pensionarse, ¿verdad? Entonces, es una nueva modalidad de la cual dispondrán los que se pensionen a partir del 19 de febrero del 2030. Claro, pero tiene una cosa buena y una cosa mala. Si usted tiene la suerte de sobrepasar su expectativa de vida, tiene suerte, pero tiene poca suerte porque ahí se acaba el ROP. Sí, el tema es que como se calcula cada año, se va, actualizando. Sí, anual. Correcto, el cálculo es anual. Ok, bueno, yo les agradezco muchísimo además y les quería dar un minuto final. Porque la situación es muy compleja en este instante, pero no solo es compleja, digamos, en la toma de decisiones, sino que al mismo tiempo está como en ebullición, ¿verdad? Entonces todo el mundo, hay algunas ideas muy locas que tienen asidero, hay otras más serias, y cómo llamar a la calma desde las entidades en este instante. Francisco, tenés tu minuto. Gracias, Randall. Básicamente, desde el punto de vista del conglomerado financiero Banco Nacional, transmitirle un mensaje a la población de que en medio de este clima adverso, y hoy además literalmente adverso con esta lluvia, pero con el clima económico adverso que tenemos, el Banco Nacional está a la par caminando junto a Costa Rica. Y estamos muy esperanzados en que cuando llegue ese amanecer nos recuperaremos y recuperaremos gran parte del terreno que como país hemos perdido en este año, pero que por más difícil que ha sido, ha contado con algunos instrumentos como el Banco Nacional y sus subsidiarias para poder seguir dando tranquilidad y bienestar a la gente dentro de las posibilidades existentes. Y además, de no olvidando tampoco nuestra gestión sostenible, porque prácticamente no hay empresas y organizaciones que en la coyuntura actual y en la vida de hoy puedan perdurar sin preocuparse por la sostenibilidad ambiental, social y económica de sus organizaciones. Y bueno, si usted lo tiene a bien, un día podríamos comentarle, porque eso va para casi que un programa completo, de los logros también que en medio de la adversidad el banco ha tenido en materia de sostenibilidad y de apoyo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo que tiene la humanidad. Sí, claro, por supuesto que sí, lo hablaremos un día de estos. Y don Hermes, también un llamado a la calma en su minuto final, en el sentido de que, por ejemplo, hay un montón de personas que se volvieron locas literalmente porque hubo 2 meses de rendimientos negativos, y si yo veo los rendimientos después de esos 2 meses, ya me comí lo negativo de esos 2 meses, ¿verdad? Y aún así siguen diciendo, no, pero yo, vea que estoy perdiendo plata.
un llamado a esas personas que se dejan llevar además por algunas insinuaciones en un momento tan complicado. Sí, en estos momentos, cuando se dan situaciones adversas en materia de rendimientos y se dan estas minusvalías, porque no son pérdidas, son minusvalías contables, ¿verdad? Se dieron en marzo, abril y mayo, fundamentalmente, pero hoy por hoy, la buena noticia es que no solo se recuperó ese rendimiento negativo, sino que ahora los rendimientos andan sumamente altos. En el momento en que se den rendimientos negativos, hay que guardar mucha prudencia, hay que tener mucha calma, porque si usted retira los dineros, si los puede retirar o los traslada a otra operadora, ahí sí está llevándose o materializando la pérdida, ¿verdad? Que antes era contable, ahora es real. Entonces, mi mensaje es, tengamos mucha prudencia, tengamos mucha mesura y que, bueno, en BN Vital les vamos a seguir acompañando, asesorándolos en forma adecuada cuando corresponda en esta materia. Don Hermes, muchas gracias por acompañarnos y Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Randall. La canción la escogió don Hermes. Sí, yo la escogí. Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa. ¿Por qué esa canción? Es una canción de esperanza, es una canción cargada de energía y es justamente lo que necesitamos para vitalizarnos. Bueno, muchas gracias por estar conmigo hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Así es que don Glenn Montero, que está en el Control Master, usted me dice cuando tenga lista Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa. Ahora lo va a cantar todos juntos, por favor. Ahí está de fondo, así es que gracias. Hasta luego, feliz tarde. Chao, hasta luego.